Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia fiel, siempre oportuna, siempre repleta de sabiduría para nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, que es así como tu fidelidad sin fin. Gracias por tu sabiduría que no tiene límites. Gracias por ser eso precisamente, pleno en todo, para que en tu plenitud, Señor, podamos encontrar respuesta a nuestros vacíos, a nuestras insuficiencias, a nuestras carencias, a esas zonas oscuras que hay en nosotros, porque nosotros hay todavía zonas oscuras donde no, el bien que queremos hacer, ese no hacemos, y el mal que no queremos hacer, ese hacemos. Pero gracias, Señor, gracias porque a pesar de nosotros mismos, tú estás aquí para seguir fortaleciéndonos, guiándonos, Señor, enseñándonos para toda buena obra, Señor. Gracias por aguardarnos. Gracias por insistir, porque si aquí estamos, Señor, es por el fruto de tus múltiples insistencias. Porque así como en tu palabra encontramos que tus misericordias son nuevas cada día, son misericordias, Señor, que también van de la mano de tu insistencia. Por eso, Señor, podemos apelar a esa misericordia, pero respetuosamente, claro, no jugando con la gracia, sabiendo, Señor, que por gracia hemos sido llamados y salvados, pero no por eso, Señor, entonces abusando, al contrario, el comprender la gracia nos hace guardarla, nos hace bendecirla, nos hace, Señor, decir, sí, Señor, tengo que caminar cada día más guiado por tu Espíritu, porque los que son hijos de Dios, dice la palabra, estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Señor, sigue guiándonos. Perdónanos porque a veces no vemos, a veces corremos antes de terminar de escuchar la instrucción. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos por correr cuando tenemos que caminar o por detenernos cuando también tenemos que caminar. Porque mal hacemos si aceleramos, mal hacemos, Señor, si teniendo que andar nos detenemos. De una u otra forma es no estar a paso contigo, Señor. No caminar contigo. Y tú, Señor, nos llamas a caminar contigo. Tú eres el camino. Y con esto también, Señor, la decisión correcta es estar en este camino tuyo, Señor. Pero para eso ayúdanos, ayúdanos mucho, ayúdanos muchísimo, Señor, porque queriendo hacer el bien podemos pecar contra ti. Señor, no es nuestra intención. Sé que aquí hay personas, somos un grupo de personas muy temerosas de Dios y por eso nos afecta, nos duele cuando fallamos, pero nos esperanzamos en tu fidelidad. Es más, Señor, te pido que restaures las sendas que precipitadamente o por una pausa no prudente, hemos dejado que se enderecen. Algunas la perdón, que pierdan eso precisamente, esa rectitud. Hemos dejado que se desenderecen, que se tuerzan, Señor. Muéstranos, Señor, si es que somos precipitados, si somos pausados o si vamos a un ritmo que parecerá correcto, pero muy a la orilla de tu palabra y tan a la orilla de la palabra que muchas veces pisamos por el camino del mundo, Señor. Muéstranos hoy y bendícenos, Señor, conforme a tu palabra, para que, si conforme a esa palabra, podamos ser agradables en toda obra, como tú quieres que seamos. Bendice también a todas nuestras familias, Señor. Sigue guardándolas. Guárdalas a pesar de nosotros mismos, porque ciertamente buscamos tu guía, pero muchas veces somos la piedra de tropiezo. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a decir hoy. Háblanos, sigue hablándonos y síguenos llevando, Señor, alcanzar la estatura perfecta, la tuya, Señor Jesucristo. Hoy aquí estamos porque necesitamos crecer, necesitamos renovarnos, necesitamos llevar todo lo del viejo hombre a sacrificio, a muerte, que ya no más y que seas tú soberano en nosotros siempre es necesario. Señor, bendecimos este tiempo y ahora bendícenos con tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu verdad. Bendícenos, Señor, con sabiduría
para no desperdiciar ni tener problemas para asimilar tu verdad. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, lo que bendecimos en nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Amén y muy buenos días. Gracias por estar aquí y bueno, que esta palabra con un título bastante larguito sea una verdadera bendición. El título de la meditación es muchas veces la palabra entre puedo, perdón, muchas veces la barrera, repito, muchas veces la barrera entre puedo y no puedo es no quiero. Y decimos, ¿por qué no puedo dejar esto? La pregunta es, ¿de veras quieres? Vamos a Romanos capítulo 6. Y en Romanos capítulo 5, perdón, Romanos capítulo 6, vamos a leer versículos 5 al 7. Romanos 6 del 5 al 7, para empezar a abordar esto, ¿será que entre el puedo y no puedo tengo la barrera del no quiero? Vamos a meditar en esta palabra. Romanos 6 del 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, que el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Con Cristo debemos declarar nuestra vieja naturaleza muerta. A veces la mantenemos en una agonía. Esto es curioso porque le entregamos la naturaleza para que muera, pero como que todavía pareciera que a escondidas le damos oxígeno. Todavía tratamos de ver qué hacemos para que no muramos, sino para estar agónicos. ¿Y para qué estar agónicos? Para que haya algo de nuestro pasado todavía ahí, opinando, haciendo, diciendo y ejecutando acciones. Así que si nuestro viejo hombre fue crucificado, tiene que ser ese cuerpo del pecado destruido, tiene que ser una determinación. El Señor lo hace, pero no en contra de nuestro querer. Y por eso, como le decía, a veces entre no puedo, es que no quiero abandonar ciertos pecados. En Romanos 1:17, examinemos lo que el apóstol Pablo, claro, por supuesto, el que escribió esta epístola a los romanos, le indicó a ellos. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque ahí está la pregunta, ¿y cómo yo sé que moría el pecado? ¿Crees que has nacido de nuevo? ¿Crees que por nacer de nuevo hay en ti una nueva naturaleza que tiene que hacerse soberana? Y vamos a llevarlo también a aplicar al título. Porque es que no puedo, más bien, tenemos que poseer un querer. Para poder tenemos que querer y querer me lleva a la acción. Pero hay acción porque quiero y porque creo que eso es posible. Y vuelvo y repito, para poder tenemos que querer. Para poder vencer un pecado tenemos que querer que ese pecado se desvanezca, desaparezca, que no haya mácula, que no haya señales, evidencias, huellas de ese pecado. Y luego querer, ¿cómo se manifiesta? Porque a veces yo digo, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Y por qué no estás actuando al respecto? Miren, es mejor ver a una persona que esté caminando como los bebés, todavía con timidez, se cae a veces y se levanta como los bebés, a que no esté haciendo nada. Porque el bebé, ¿por qué camina? Mal y se cae. Y se levanta y sigue caminando porque quiere. El querer no implica necesariamente la excelencia en la ejecución inmediatamente. Sí debe llevar a la excelencia, porque el bebé camina muy mal, pero después es el que años después puede ser un gran corredor. Y aunque sea un mal corredor, pero puede correr. ¿Por qué puede correr? Porque quiso. Quiso y dio pasos torpes, pueden ser pasos dudosos, pasos poco elegantes, pero dio. Demos pasos aunque nos caigamos. Y sí, queriendo nos caemos, pero nos queremos levantar y seguimos. Y por eso, porque
porque quiero dejar este pecado, el Señor me respalda. Santiago 4, versículo 8. Nos da instrucciones claras para nosotros si queremos dejar el pecado y no lo estamos justificando y no mantenemos lo que debería estar muerto en agonía, todavía hablando y haciendo. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dicho y evidentemente creo que muy bien explicado en muy pocas palabras. Dice Santiago 4:8, acércate a Dios. Tú te acercas a Dios genuinamente. Dios se acerca a ti. Dios se acerca a nosotros. Pero entendiendo que eso nos debe llevar a nosotros a acercarnos correctamente. ¿Para qué me acerco? ¿Para pedirle con manos contaminadas cosas? Limpiar las manos. Limpiar las manos de impurezas, de maledicencias, de miedos, de iras, de rencores, de argumentaciones para defender el pecado. Tengo que limpiarme y no tener un doble ánimo. Los que mantienen la vieja naturaleza, en vez de llevándola a la muerte, los que la mantienen en agonía, tienen doble ánimo. Y evita que realmente se pueda vencer, porque para poder, tenemos que decidir abandonar. Para poder tener nueva vida, tenemos que decir abandonar la vieja, todas las viejas maneras. Romanos 8:8 nos llama a precisamente eso, dejar, abandonar. Y aquí es donde aguantaríamos nosotros una conversación donde alguien nos diga, ¿en qué has cambiado? ¿Qué actitud tú tenías antes y ya no las tienes? Honestamente, hay actitudes que todavía conservo, pero también sé que hay cosas que antes la hacía muy mal y ahora tal vez la haga todavía a nivel mediocre, pues todavía soy un bebé. Pero evidentemente hay un avance y sobre todo un querer. Y no me desestimo porque todavía como bebé doy tumbos, todavía no afirmo bien el pie, todavía no me veo bien haciéndolo, todavía no tengo destreza, ligereza, velocidad, pero sigo. Y en Romanos 8:8 se nos lleva a una convicción. Tenemos que decidir abandonar, pero ¿por qué tenemos que decidir abandonar los pecados, las manifestaciones de la carne? Porque dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos bajo el gobierno de nuestra carne, no agradamos a Dios. Ya la otra es que la carne nos esté haciendo la guerra de cuarta generación, pues la guerrilla, la guerra irregular. Ya esa es otra cosa. Y eso tenemos que combatirlo. No nos vamos a justificar. Es que yo soy gobernado por el Señor, pero la carne me hace guerrilla. Tengo que vencerla. Y nuestras armas son espirituales, por supuesto. En oración, clamor y en algo que a veces no vemos necesariamente como espiritual, pero la obediencia es espiritual. Porque la obediencia es el resultado de renovar nuestro entendimiento, tal como dice Romanos 12, ¿verdad? Renovar nuestro entendimiento y como adoradores, postrarnos ante quien ahora dice cómo determinar nuestra vida. ¿Y, y por qué tenemos que renunciar a lo que antes nos mandaba y aceptar la soberanía de Dios, el señorío de nuestro Salvador Jesucristo? Porque el pecado nos esclaviza. Pero ojo a esto, el pecado nos esclaviza cuando voluntariamente nos ponemos sus grilletes. O sea, hay personas que pecan, pero no necesariamente han caído en la esclavitud de ciertos pecados. ¿Por qué? Porque tal como Pablo evidentemente tenía una lucha. Y él decía, el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero hacer, ese hago. Pero él luchaba. Él no se ponía los grilletes y mandaba que le encadenaran los pies y las manos, por supuesto que no. El pecado nos esclaviza cuando nosotros, de verdad, queremos seguir siendo esclavos de dichos pecados. Juan 8:34 nos dice así. Jesucristo mismo nos los dijo en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero es que nosotros hacemos pecado, bueno, pero tenemos que romper.
con ese pecado. ¿Por qué? Porque por la palabra del Señor somos limpios. Y puede ser más bien que todavía la agonía de la vieja naturaleza se está manifestando. Y ¿saben qué? Gracias y gloria a Dios al Espíritu Santo que nos revela cuando pecamos y nos dice, eso no está bien, eso está mal, eso va en contra de la ley de Dios. Y no has creído que el Señor puede romper con eso. O peor aún, no has querido que el Señor rompa con eso. Dios no manda imposibles. Por eso es que no podemos decir es que yo no puedo, pero es que Dios no manda imposibles. Es más, si todos podemos arrepentirnos, entonces, ¿por qué no todos queremos? El arrepentimiento está hecho para todos. En Hechos 3:19 y veamos aquí, en Hechos 3:19, iniciando la iglesia está vigorosa, la iglesia primitiva de ejemplo y de enorme testimonio, se le hizo un llamado en general, no se le dijo a algunos, se le llamó a todos para ser del Señor, para ser iglesia, había un paso preliminar, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiente. Me arrepiento, tengo que arrepentirme de lo que la palabra me muestra y lo que el Espíritu Santo me reargulle, por supuesto, para que sean borrados nuestros pecados y las evidencias de nuestros pecados. Y para que el Señor con mucho agrado, como es su propósito, nos dé esos tiempos de refrigerio. En Isaías 1:16 también se confirma esto. Si no nos bastó con el Nuevo Testamento, queremos ir un poco más atrás. Isaías 1:16 lo dijo el profeta, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y por eso el Señor que no pide imposibles, no pide lo que no se puede hacer, nos lleva a nosotros a, con el poder del Espíritu Santo, tener la capacidad. El no puedo es un eufemismo a veces de no quiero. Es la máscara del no quiero. Y es también algo que se escuda a veces hasta un error que tenemos. Preferimos, para no dejar de pecar, pero sí, para veces para no dejar de pecar, miramos a otros. Y en Mateo 7:3, el Señor fue muy categórico. Mateo 7:3 nos dice al respecto que no podemos mirar, o sea, ahora cuidado. Aquí no dice que no juzguemos, sino que no tengamos una mirada selectiva. El Señor dice, puedes mirar, sí, porque dice que nosotros también tenemos que exhortar, amonestar. ¿Cómo voy a exhortar y amonestar si no veo? Pero cuidado que solamente miras a los demás y no te miras a ti mismo. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, mira afuera, mira adentro. Es más, puede ser que el pecado de esa persona se parezca bastante al pecado mío. Puede ser que no tenga el mismo pecado, pero otro diferente y que he dejado, descuidado o ignorado por estar mirando los pecados de los otros. Por eso es que en la oración tiene que haber mucho esto, Señor, muéstrame cuál es la iniquidad que hay en mí. Cada persona que todavía no ha sido perfeccionada, en mi caso todavía me falta mucho para la perfección, pero cada persona, cada uno de nosotros que puede decir, porque creo que aquí, los que estamos aquí, podemos decir todos, no somos los mismos. Todavía no soy Usain Bolt corriendo a toda velocidad, soy el bebé caminando todavía. Todavía no estoy lo fuerte que debería ser, pero estoy seguro que aquí cada persona, cada uno de nosotros puede decir, no soy el mismo de antes, no lo he alcanzado, pero por medio de Cristo que me fortalece, que me capacita, hay cosas que evidentemente ya no están. ¿Por qué? Hay cosas que o ya no están o somos la versión mejorada en lo que tenemos que ser mejorado. Y donde antes había solo ira,
ahora hay también misericordia. Donde antes había volumen alto, el volumen ha bajado. Donde antes hay prejuicios, ahora hay misericordia. Donde lo oscuro comienza a dejar de ser oscuro, comienza a haber cada vez más luz en nuestra vida y donde ya comenzamos no a estar solamente en la cunita dormidos, ¿no? En nuestra vieja naturaleza, sino comenzamos a dar pasos de fe. Ahí vemos el resultado de personas que han dicho, no es porque yo no puedo que voy a desistir. No puedo, pero todo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que aquí somos un pequeño grupo humilde de personas que podemos decir, todavía nos falta bastante. Pero gloria a Dios que hay avances y seguirá habiendo avances en la medida que digamos, sí quiero. Y si yo quiero cumplir la voluntad de Dios, Dios va a hacer que yo pueda cumplir dicha voluntad. ¿Qué tal si conforme a esto oramos? Señor, gracias por este tema que me lleva a examinar en qué zona estoy. Tal vez en la más alarmante, en la de mayor cuidado, en la zona más peligrosa y es yo no puedo. En lugar de decir yo todavía no quiero. No quiero morir a la vieja naturaleza, prefiero mantenerla ahí, tal vez débil, pero todavía yaciente en agonía. La agonía del que debería perecer y que está vivo porque todavía le doy aliento. Pero tal vez mi caso no es tan grave. Tal vez usted o yo que estamos aquí, estamos viviendo el paso al paso. ¿En qué sentido? No habiéndolo alcanzado. No somos lo mismo que hace una semana, que hace un mes, que hace 6 meses, hace un año. No somos los mismos. Hay cosas que hacemos mal, antes las hacíamos peor. Y no para justificarme, no para que nos justifiquemos, sino más bien para animarnos. Porque también es un error decir, bueno, como ya he mejorado, no exijan mucho de mí. Porque entonces ahí inmediatamente uno dice, ya no quiero, Señor, ya no quiero cambiar más. Pero más bien para darte gloria a ti, Señor. Porque si he dejado el pasado atrás es porque tú lo has ido borrando, tú borras los pecados a los que se convierten, se arrepienten, los que son limpiados, porque deciden, Señor, ser limpios, porque entregan su corazón a ti para mirar por tus caminos. Por eso hoy, Señor, gracias por esta palabra con la que hoy, por la que tú nos dices, no los has alcanzado, pero sigue. Quítate el argumento de no puedo. Si no podemos es porque todavía dudamos de ti. O también puede ser la otra posibilidad, que todavía no queremos. Y en ese sentido, si no queremos dejar un pecado, bien está escrita en la palabra, arrepiéntete. Esta instrucción bien escrita está en tu palabra, arrepiéntete y conviértete. Gracias, Señor, por animarnos con esta palabra, pero también llevarnos una responsabilidad. Examinar en dónde estamos débiles y si no estamos avanzando porque no te creemos a ti o porque todavía no nos hemos entregado a ti y queremos todavía vivir bajo la sombra de ciertos pecados. Bendito eres, Señor, te bendecimos y bendecimos esta instrucción en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén.